Este Pumas, después de la temporada pasada, va de verdad, va a competir, va a clasificar a semifinales por primera vez, pero después de ver estos últimos 4 partidos, no lo crees, o sea, no lo crees. Y ojo, porque quién sabe también si le alcanza incluso para clasificar a Liguilla. Es que puedes perder contra Toluca, pero la derrota contra San Luis hace daño y sobre todo la de Querétaro. O sea, es una derrota que es lo que le pasa a Cruz Azul. O sea, una derrota no por falta de nivel, Javi, sino por falta de tomártelo en serio. Platicamos de la Liga MX femenil y es que llegamos a la jornada 13 aún con un partido pendiente entre Chivas y Mazatlán y que ya quedan nada más 4 jornadas por disputarse y que ya se están también unificando estas posiciones, ¿no? Ya viendo más o menos cómo está la situación y es que hay ahí cuestiones, Rob, y tú no me dejarás mentir, el mismo Cruz Azul, Pumas, que está viviendo también un mal momento, y bueno, algunos otros que se pudieran colar también. Sí, por supuesto, se mantiene la tendencia, Javi, Ale, de que esos equipos de zona media están compitiendo mucho mejor, ¿no? Y ganándole puntos importantes a los 4 o 5 más destacados de nuestro fútbol hasta este momento. Goleadas históricas también, 11-0, 10-0, 9-0 ahora ante León de las Amazonas. Y lo que decías, Ale, en el tema de Pumas, ¿no? Que podemos arrancar platicando sobre eso. La derrota muy dolorosa sobre un Atlético San Luis que está muy bien entrenado, hay que decirlo, con una estratega con experiencia mundialista y que con muchas jugadoras jóvenes, dándole oportunidad a canteranas, a mexicanas que tienen potencial, pues creo que hay que reconocer el trabajo que están haciendo en San Luis, que en varonil también lo han hecho, creo que medianamente bien en su proporción, y que en femenil es uno de esos clubes que está aspirando a sumarse a los grandes, ¿no? Pero yo no sé ustedes si cuando vemos estos resultados, o sea, sigue siendo una decepción cómo hay equipos que se separan y cómo hay algunos que están por obligación. O sea, porque es muy triste ver las diferencias de niveles de inversión y no le suma al fútbol mexicano que se presente un 9-0. O sea, por lo bien que lo hacen las Amazonas, qué bueno de un lado, pero del otro, o sea, te preguntas cómo es posible que te metan 9 goles. Y lo mismo le pasa a las Centellas, que fueron goleadas 5-0 contra Rayadas de Monterrey. Entonces sí es un foco rojo de la liga de volver a darse cuenta cómo se están separando demasiado los niveles con algunos equipos, sí. Parece que van a trabajar en eso ya, ¿no, Ale? Pues es que sí, porque sí es preocupante, Ale. O sea, te desmotiva mucho un partido así de un 9-0. ¿Y sabes cuál es todavía, siento yo, más el problema en ese sentido? León iba muy bien. De hecho, era de esos equipos que bajita la mano iba metiéndose en los lugares ya de liguilla. Exactamente, le ganó a Cruz Azul. Entonces estaba entre el 6, 7, 8 y de repente te viene esta goleada de 9-0 de las Amazonas, que también hay que recordar que, bueno, ya ahora se coloca como líder, ¿no? A 2 puntos de Pachuca después del empate que tuvo Pachuca ante Cruz Azul. Pero sí, es raro porque dices, bueno, un León que ni siquiera es último, penúltimo de la tabla, exactamente, peleando. Y llega a una goleada de esta magnitud. La verdad es lo raro, digamos, de la liga, que sigue siendo, pues no constante, ¿no? En la mejora, porque de repente te puede dar un partidazo, le puede sacar puntos a otro gran equipo y de repente viene contra Tigres y entonces ya te golearon. O sea, son las cosas y las cuestiones que sí se deben mejorar, que se deben de trabajar y que ya no debería de haber a estas alturas, pues esa diferencia. O sea, no es culpa grande de Tigres, no es culpa de Pachuca, no es culpa de la América si van y golean a sus rivales. O sea, en eso estamos claros, pero desde afuera sí te das cuenta que estos resultados se salen del mapa y que tiene que haber más consistencia en los equipos que realmente quieren tener clubes competitivos. Juárez viene haciéndolo. Tú ves el palmarés de Juárez, a lo mejor te dice, bueno, pues están en 0, no han llegado a una final, pero siempre están peleando entre los mejores 8. Sí. No, y te habla de la constancia, ahora destacadas a San Luis. Pumas lo venía haciendo, ahora viene a la baja, pero se tiene que ver no nada más torneo tras torneo, tiene que ser ya un equilibrio constante para que realmente el fútbol femenil tenga mucho más conversación más allá de 4 equipos. No, estoy de acuerdo. Aunque yo no metería en la misma bolsa a León que a los Querétaro, Mazatlán, Necaxa. Sí, no. No. Estoy de acuerdo contigo. Esto es lo de Pumas, increíble, Ale Gutiérrez. Teníamos la duda de si podía sostener el cuadro auriazul ese gran nivel que mostró la temporada anterior y que arrastró hasta el inicio de esta campaña, con una muy buena Stephanie Ribeiro, con Nayeli Bolaños siendo desequilibrante, pero ahora sí parece que se acaba un poquito el buen nivel de Pumas. Y habíamos hablado en FoodFem, ¿no? En el programa que tenemos también, donde platicamos de puro fútbol femenil, sobre este Pumas que ya no era irregular, que ya era este Pumas más sólido, que ya tenía una estructura más
Pues sí, o sea, mejor, ¿no? Con el brasileño que llegó a Pumas ya hace 2 temporadas, que me parece que lo había hecho muy bien, y de repente viene esta baja tan importante. Aparte empieza este torneo goleando a Rayadas en la primera jornada, y entonces fue sorpresa porque fue como de, no, este Pumas después de la temporada pasada va de verdad, va a competir, va a clasificar a semifinales por primera vez, pero después de ver estos últimos 4 partidos, no lo crees, o sea, no lo crees. Y ojo, porque quién sabe también si le alcanza incluso para clasificar a Liguilla. Es que puedes perder contra Toluca, pero la derrota contra San Luis hace daño y sobre todo la de Querétaro. O sea, es una derrota que es lo que le pasa a Cruz Azul. O sea, una derrota no por falta de nivel, Javi, sino por falta de tomártelo en serio. Porque te sientes mejor que el rival y te vas desconcentrando. Y eso siento que pasa mucho también en la Liga MX femenil, porque las jugadoras son conscientes de esa diferencia de nivel, ¿no, Ale? Y tú no me dejarás mentir. A veces como que juegan, pues sí, con menos tensión que en otros partidos, y se notó mucho en ese juego de Pumas. Bueno, la goleada en contra del 5-1 también contra Tigres. Sí, bueno, también sí. Te vuelve a dar este lugar, ¿no? De que ya para querer aspirar a un título, pues te vas a topar contra el Arsenal que hoy tienen las Amazonas, el América, y pondría a Pachuca. Hoy hablaría de 3 que están separadas al resto en cuanto a nivel. Rayadas fue mejorando. Rayadas tiene memoria también de un bicampeonato en el 80% de este grupo. Y Toluca, Ale, creo que es ese equipo revelación que le invirtió y que ha sido constante, ¿no? Sí, y también ese revelación, ¿no? Ese equipo de francesas que vino también a hacer algo diferente a en este Toluca, pero que también empató ante Atlas. Entonces, como que a veces, vuelvo a repetir, son esos resultados que no puedes tú denominar a un equipo ya como realmente contendiente Sí. o como ese caballo negro, ¿Cuántos ¿no? tendrían ustedes como de la- contendientes reales? Tigres, Pachuca Y América. Y ya. Sí. ¿Y el resto? O sea, cualquier otro sería una sorpresa mayúscula, incluso Sí, Toluca, ¿no? incluso O Rayadas, Chivas. que ha A tenido eso muy iba. mal torneo. O sea, porque Rayadas también no sé qué tanto le va a alcanzar, por ejemplo, este torneo después de lo que hemos visto. O sea, sí, si bien le gana a Necaxa 5-0, pero bueno, estás hablando de un Necaxa que ha tenido un pésimo torneo y que siempre es ese equipo que, bueno, está peleando más por ser hacer el último lugar. o un punto o 3 puntos, sacar por ahí 2, 3 victorias, más que, pues, evidentemente clasificar, ¿no? Que el proyecto de Necaxa, pues sí es muy lamentable. ¿Quién sería su caballo pero negro? O sea, ¿qué equipo sería más allá de estos 3 el que dicen a estas alturas del campeonato puede meterse en la conversación? ¿Cuál es el más cercano? ¿Chivas? ¿Toluca? Híjole, Chivas no sé si le alcance, pero yo creo que sí Toluca, aún sí. viendo por ahí algunas cuestiones de baja o de empates, de incluso cuando perdieron en contra de Cruz Azul, todos, aún así se le siguen viendo mejores cosas a este Toluca. Sí, Toluca es el mejor del resto, digamos, de equipos en la Liga MX femenil. Y sobre todo porque ha sido más constante. Sí, perdió contra Cruz Azul en un partido muy abierto, pero creo que es un equipo que se ha comportado muy bien o muy a como su entrenador quiere durante la temporada, ¿no? Chivas puede ser, pero también tiene bajas, ¿no, Ale? O sea, no creo que Chivas pueda, por ejemplo, plantarse en una final. Y es que sí, el tema es que en el fútbol mexicano la distancia entre las 3-4 sigue siendo abismal. Sí. Sí ha habido, lo hemos dicho mucho, sí ha habido una reducción de distancia entre algunos equipos y los top, Pero los de arriba todavía, siguen o sea, siendo- todavía en el día, Oye, o sea, en un día grande, y Tigres- si te juega al 100%, Sí, no. Tigres después de la salida de Ovalle, No, o sea, el Demostró- caballo negro Toluca, el contendiente al título Tigres. Sí. Favoritos, Después de sus favoritos. rebasar los 900 goles ya en este 900. torneo, 900 goles. wow. Acaban de rebasar los 900 goles Tigres, ese es el primer equipo que lo logra, es que es una brutalidad. Después de ese 9%, o sea, es Sí, evidente, o sea, abusivo. no puedes ni siquiera sorprenderte. Oye, es que León llevaba más 9 de diferencia de gol. O sea, era una buena temporada de León. Sí, la Creo que mandaron a la lona. bastante buena, pero es que te digo, cuando las Amazonas se ponen a jugar en serio, incluso sin Jackie Ovalle, están alcanzando un muy buen nivel. Con Jenny Hermoso, creo, retomando ese liderazgo en el centro del campo, en la media Se punta. asumió ese rol jugando de muy ser la bien. jugadora emblema de estas Amazonas. Sí, Entonces, de acuerdo. volvieron a ser las Amazonas de siempre. Sí. Se habían quedado apagadas, pero de pronto resurgieron en el momento que más lo necesitaban. Y Sí, que señor. hoy en día sí son las contendientes al título en este torneo con un plantel mucho más vasto que el mismo Pachuca y el mismo Y América. con sed de Había que revancha, confiar, ¿no? Y Había con sed de que revancha. tener paciencia porque se escuchó cada cosa de las Amazonas el torneo pasado, que para qué les cuento. Ahí estuvo entonces el repaso a lo mejor de la jornada 13 de la Liga MX Femenil. Recuerden seguirnos en redes sociales de Canela Deportes y también no se pierdan todo el contenido que hacemos en la aplicación de Canela TV. Gracias y nos vemos este jueves.